A Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus inequidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Qué bueno que tenemos ese Dios tan grande que se compadece de todas nuestras debilidades humanas. Yo le pido, hermanos, que tengamos un tiempo de oración, que nosotros pongamos este tiempo en manos de nuestro Dios y que nos prepare para este tiempo que nos disponemos a adorar y glorificar su nombre. Yo los invito a orar, inclinemos nuestro rostro y tengamos este tiempo de oración. Padre, gracias por este tiempo, Señor. Gracias porque nos permitiste un día más. Gracias por tu inmensa misericordia, por tu gracia que es el favor inmerecido, Dios mío. Gracias por esta oportunidad que nos das de venir a tu casa de oración para exaltar y glorificar tu nombre y también, Señor, para alimentarnos espiritualmente a partir de tu palabra, Señor. Bendice a tus hijos acá, bendice a las familias que representamos. Mira a aquellos que están en enfermedad o necesidad, Señor. Llega a todos, Dios mío, con tu gracia, Dios, y permita que todo lo que hagamos hoy sea para gloria y honra tuya, Señor. En el nombre de Jesús estamos orándote. Amén. Dice en el Salmo 100, versículos del 1 al 5, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servir a Jehová con alegría, venir ante su presencia con regocijo, reconocer que Jehová es Dios, y nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Hermanos, yo los invito a ponernos de pie en reverencia a la palabra de nuestro Dios y junto al grupo de alabanza entonar himnos para alabar el nombre de nuestro Dios. Cada
Señor, te bendecimos y agradecemos eternamente el privilegio que nos das de reunirnos y de poderte alabar y glorificar. Gracias porque como pueblo, Señor, estamos ante tu presencia. Recibe tú toda la adoración, recibe tú toda la alabanza, porque solo tú eres digno. Y que tu palabra, Señor, nos confronte, que tu palabra hoy también trate con nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo, amén. Presencia está de Cristo.
Sus ojos como el fuego y su rostro brilla como el sol. Su voz es poderosa, ruge como las olas del mar, y al mirarte cae todo ser ante tu gran majestad y cantan: Santo, Santo, Todopoderoso, digno es el de adoración. Al Cordero que crucificado fue, sea la gloria a su nombre sobre todo sobre todo Su sangre has comprado gente de toda lengua y nación. Toda rodilla a ti se doblará, toda lengua te confesará: Señor, has vencido la muerte y la maldad, y en victoria reinarás por siempre. Santo, Santo, Todopoderoso, digno es el de adoración. Al Cordero que crucificado fue, sea la gloria a su nombre sobre todo sobre todo nombre sobre todo nombre sobre todo Bueno, vamos a tener el momento de lectura bíblica. Hoy la encontramos en Marcos 10, del 1 al 12. A medida que la encontramos, nos ponemos en pie en reverencia a la palabra de nuestro Dios. ¿Estamos listos? Dice la palabra del Señor. Y levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo le enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondiendo le dijo: ¿qué os mandó Moisés? Y ellos dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús le dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos, sino uno.
Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo. Y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Con la lectura de estos versículos le damos este lugar a nuestro pastor que trae el sermón de la mañana. Bien, hermano. Buenos días, damos gracias a Dios por el día de hoy. Hoy vamos, el pasaje que nos corresponde hoy, continuamos con Marcos, después de haber estado precisamente exponiendo, ¿no? La semana pasada cómo algunos discípulos, en especial Juan, se estaba poniendo un poco como que celoso porque otros estaban echando fuera demonios. El texto de Marcos nos dice que a partir de ahí, en este caso, Jesús pues se separa y se va al otro lado de Jordán, dice el texto. Y ahí surge una discusión, o sea, le hacen preguntas y sale uno de los temas, yo creo que incluso hoy en día se vuelve un poco, ¿cómo poderlo explicar? Es un tema teológicamente hablando, incluso polémico. No todos ven desde la misma postura. Yo voy a tratar de ajustarme literalmente al texto, que es lo que está diciendo el texto. Voy a exponer lo que está diciendo el texto. Y por ahí es que vamos a estar andando, sin importar cuáles puedan ser algunas posturas que haya al respecto. Con respecto a segundo matrimonio, o no, el tema no es ese, sino es poner precisamente lo que Jesús habla. ¿Y por qué es que surge la conversación? Porque yo creo que es importante. Muchas veces nos vamos a la enseñanza, que creo que la enseñanza es muy válida, pero hay que comprender qué es lo que estaba pasando un poco en el contexto para saber por qué le hacen esta pregunta. Porque esto es una pregunta que usted puede decir, bueno, esto no tiene nada del otro mundo de esa pregunta que los fariseos le estaban haciendo. Sin embargo, cuando usted estudia un poco el contexto de lo que estaba pasando, es bien fácil darse cuenta que en este caso los fariseos estaban interesados en ponerle alguna trampa, en este caso el Señor Jesús. La realidad y es la idea principal que quiero estar compartiendo con ustedes en el día de hoy, es que en este texto Jesús nos está enseñando que el matrimonio es un pacto santo e indisoluble, porque fue creado por Dios y fue establecido por Dios desde la creación. Y que el divorcio es una concesión que usted encuentra, en este caso en la ley, por causa de la dureza del corazón. Por lo tanto, no es el ideal divino. Teniendo en mente esta declaración que acabamos de hacer, vamos a adentrarnos en el texto y comprender un poco todo lo que realmente estaba pasando. Yo quiero leerles los versículos, en este caso del 1, para poder entender la pregunta de los fariseos y por qué se la hacían. Vamos a leer los versículos, en este caso el 1 y el 2. Dice estas palabras. Estoy leyendo la versión de las Américas, hermano. Levantándose de ahí, Jesús se fue a la región de Judea y al otro lado de Jordán, y se reunieron de nuevo las multitudes junto a él. Y una vez más, como acostumbraba, les enseñaba. O sea, Jesús estaba enseñando. Versículo número 2. Se acercaron algunos fariseos y para ponerle a prueba a Jesús. El texto, aquí está diciendo poner a prueba, pero la idea que está dando es como para tentarlo a que él diga algo, ponerle una trampa. Es la idea que se da en el original griego.
dice estas palabras. Para poner a prueba a Jesús le preguntaban si era lícito a un hombre divorciarse de su mujer. Vamos a detallar un poco y entender en primer lugar dónde se encontraba y poner todo el contexto. Jesús se supone que estaba en Perea, en la región de Judea. Esta región, quien reinaba sobre esta región o quien gobernaba sobre esta región no era nada más y nada menos que Herodes Antipas. ¿Qué tiene que ver Herodes Antipas en todo esto y por qué les estoy exponiendo esto? Para que entiendan dónde estaba la trampa que se le estaba poniendo a Jesús. Herodes Antipas había mandado a asesinar a Juan el Bautista porque Juan el Bautista había confrontado a la mujer y a Herodes a causa de del divorcio y el volverse a casar, en este caso de lo que habían hecho. Y por esta causa lo estaban mandando a asesinar. Ahora, esto es entendiendo un poco el contexto histórico general. Esto es una de las causas. Vamos a ir por partes. Existía también algo que es bien interesante, porque esto era una controversia, el tema del divorcio, de la carta de divorcio, era una controversia que existía también en aquellos tiempos. Habían dos corrientes de dos maestros, en este caso, de dos rabinos, que tenían dos corrientes. Uno era liberal y la otra corriente era ortodoxa. ¿Qué es lo que planteaban? Por ejemplo, la corriente ortodoxa enseñaba acerca de que el divorcio era posible solo a causa de la inmoralidad sexual. Esto era la causa más grave que podía haber y podía autorizar en este caso el divorcio. La escuela más liberal, que era la de Hillel, un rabino también de aquellos tiempos, enseñaban que el divorcio el hombre podía dar una carta de divorcio a la mujer, e incluso si la comida se le quemaba. Para que tengan una idea hacia dónde vamos, a cuán liberal era. Si el hombre no quería seguir ya más nunca con ella, decía carta de divorcio y se inventaba lo que quisiera y punto. Y esto era una controversia entonces religiosa. Y en este punto los fariseos estaban llevando o queriendo llevar a Jesús a una trampa tanto política y a su vez religiosa. ¿Están entendiendo? Porque muchas veces uno puede leer la pregunta y dice, bueno, ¿qué hay de malo que ellos quisieran saber sobre el asunto? Y ahí es donde se genera realmente el gran problema. Porque tanto uno como el otro tenían en baja estima el matrimonio. Y estaban tratando de poner, en este caso, a Jesús, teológicamente hablando, en aprieto, porque lo estaban poniendo ¿contra quién? Contra la ley de Moisés. ¿Ya están entendiendo? El objetivo de los fariseos, ¿cuál era? Sacar a Jesús. Y ellos fueron poniéndole donde había controversia. En otro momento, una de las controversias, por ejemplo, que los fariseos también les sacan, es el tema de la resurrección. Era una de las controversias y ellos se lo sacan para tratar de ponerlo a chocar con la ley. Y en este caso con la ley de Moisés. ¿Por qué? Porque para un judío es muy importante la ley. Y desde esa perspectiva, ellos querían que Jesús tomara partido. Por otro lado, lo estaban llevando al punto político. Lo estaban poniendo en un tema contra la ley, pero también lo estaban exponiendo en un tema político para que chocara, en este caso con los gobiernos que había mandado asesinar a Juan el Bautista.
¿Están entendiendo un poco el contexto de por qué la pregunta y por qué sale? Y yo creo que esto es importante. Porque usted dice, bueno, y sí, muy bien, ¿y cómo esto se aplica hoy a mí? ¿Qué sentido esto tiene para mí? Hay una realidad al respecto. Muchas veces el mundo el mundo siempre va a querer imponer criterios y nos van a poner trampas para que nosotros cedamos ante las tentaciones antes de apegarnos a las Escrituras. Por lo tanto, nosotros tenemos que aprender algo. No se trata de la manera en que el mundo esté o la cosmovisión que usted pueda tener. Yo no digo que la cosmovisión que usted tenga sobre la realidad donde usted vive afecte su pensamiento. Yo creo que nuestra cosmovisión es la manera que vemos el mundo. Y donde estamos viviendo, socialmente somos impactados por ese mundo, querramos o no. Todos, absolutamente todos los que estamos acá estamos siendo impactados socialmente. Pero tenemos una influencia que muchas veces vamos a tener que decidir si realmente apegarnos a las Escrituras o al diseño original o responder y seguir la corriente de este mundo. Y aquí es donde nosotros como cristianos realmente tenemos que aprender a responder acorde al ideal de Dios y no al ideal del mundo. Porque una de las cosas que usted tiene que saber es que, y sé que todos ustedes lo saben, el mundo hoy le llama a lo malo bueno. Y a lo bueno, si usted es una persona moral, que vive dentro de una ética moral, dicen que usted es un retrógrado que vive allá en el siglo, en el 1800, que ya las cosas cambiaron. Sin embargo, Dios sigue siendo el mismo y la ley de Dios sigue siendo la misma. Y para lo que rige nuestras vidas es precisamente la ley de Dios y no la de los hombres, porque al fin y al cabo los hombres son criaturas. Y vamos a ver el por qué muchas veces nosotros queremos cambiarlo y poder entender todas las palabras como Jesús le responde. Porque Jesús le responde de una manera magistral. Vamos a ver la respuesta de Jesús. Jesús le responde con una pregunta. Como diciéndole, ¿ustedes quieren hablar de este tema que es tan importante? Ok. ¿Qué dice la ley de Moisés? Al momento ellos que se creían muy inteligentes, ¿no? ¿Qué respondieron? Leamos, vamos al texto. Vamos a ir al texto. Oigan esto. 3 y 4, seguimos con él. ¿Qué le mandó Moisés? Dice el versículo 3. Les dijo Jesús. Ellos respondieron. Moisés permitió al hombre escribir carta de divorcio y repudiarla. Miren cómo Jesús los remitió a los mismos argumentos de ellos. Pero aquí estaba sucediendo algo y quiero que noten. Miren la respuesta de ellos, ¿cuál fue? ¿Quién tenía que dar la carta? No, el hombre. La mujer nunca le daba la carta. Y esto ténganlo ahora en mente, porque después vamos a verlo al final. Se me quedan con eso, ¿ok? Y Jesús comienza a exponer la razón. Una de las cosas que tenemos que entender cuando leemos Deuteronomio, en este caso 24, que es la cita que hacen los... Perdón. Se hace acá 24:1. Entender que las cartas, en particular, estas cartas de divorcio, se le daban para mostrar que esa mujer estaba libre para volverse a casar.
Y los fariseos, apoyándose en esa visión legal, asumían que el divorcio era algo lícito y hasta común. Ahora, el Señor nos va a revelar el por qué se le da la carta de divorcio. Y este punto para mí es crucial. Marcos 10, versículo 5. Oigan la... Entonces le dijo: por la dureza del corazón de ustedes, de los seres humanos, los hombres, Moisés les escribió este mandamiento. Por la dureza del corazón de ustedes. O sea, la palabra que utiliza para dureza de corazón es la de, se la voy a decir en la palabra griega, y a ustedes les va a sonar. Clerocardía. ¿Qué significa esto? Que su corazón estaba petrificado. Es la palabra esclerosis. En el corazón. Está endurecido. Estaba petrificado. Por esa dureza es que precisamente Moisés le da la calza o sea, la carta, ordena la carta de divorcio. Esto significa que esto no es parte del diseño que Dios tenía, sino que es una respuesta a un problema que estaba viviendo el ser humano. Dureza de corazón. De hecho, cuando usted lee todo Mateo, todo Marcos, Deuteronomio, no sé por qué me empecé a brincar así. Deuteronomio 24, una y otra vez, vamos hasta Deuteronomio 24, hermano, bien rapidito, para que puedan ver cómo Deuteronomio 24 viene exponiendo, en este caso, la dureza del corazón del ser humano y las acciones que debe tomarse para poder resolver este problema. Son una serie de mandamientos. Caramba. Deuteronomio 24. Aquí estamos. El versículo 1 es donde comienza hablando. Cuando alguien toma una mujer y se casa con ella, perdón, si sucede que no le es agradable porque ha encontrado algo reprochable de ella y le escribe certificado de divorcio, lo pone en sus manos y la despide de su casa. Ahí comienza a hablar acerca de este tema. Después, si ustedes van al versículo número 7, miren otro problema que existe. Si se encuentra un hombre que haya secuestrado a alguien de sus hermanos, de los israelitas, y lo haya tratado con violencia, y lo haya venido, entonces ese ladrón morirá. Estamos hablando de pecado humano. Versículo 14. Se supone que estas cosas no deben de pasar, pero suceden y se dan los mandamientos para tratar de ordenar un poco la dureza del corazón. Miren cómo dice el 14. No oprimas al jornalero. Lo da como un mandamiento también. Algo que se supone que no tiene que ser un mandamiento. Algo que debe ser intrínseco en el ser humano cuando vive a la imagen de Dios y vive en santidad. O sea, que hay una serie de mandamientos dentro de Deuteronomio, y quiero que lo entiendan, que son dados a causa del pecado que mora en el ser humano. Y uno de ellos es el deseo de quebrantar un mandato divino. Y para poder, resolver un poco el asunto o el problema, sale este mandamiento. Y desde esa perspectiva,
nosotros tenemos que mirarla. Es la causa, el mandamiento, si ser humano no hubiera pecado, por ejemplo, en Génesis, y el hombre viviera en una santidad perfecta, este mandamiento no fuera necesario. ¿Entienden? No sé si me están siguiendo la idea de lo que está pasando. Por eso le digo, es un tema que parece muy fácil, pero teológicamente tiene unas connotaciones increíbles. Y tiene un trasfondo mucho más profundo de lo que muchas veces nosotros creemos y decimos es un mandamiento y punto y ya más nada. No, esto es una respuesta a causa de la dureza del corazón. Ahora, ¿a qué Jesús se está refiriendo como la dureza del corazón? Hermano, y les advierto esto, su corazón también es endurecido, ¿eh? Entiendan eso. Por eso es que es necesario Cristo. Por eso es que necesitamos al Redentor, porque nuestros corazones están endurecidos. Y solo la justicia de Cristo nos puede ser imputada. Y solo por la justicia de Cristo nosotros podemos entrar en paz con Él. No es porque nosotros seamos buenos, usted no es bueno. Usted va a procurar siempre hacer lo malo. Se lo digo porque muchas veces decimos, bueno, yo nunca voy a hacer esto, nunca lo hice. No, usted está expuesto. Y quiero que entienda que Cristo es el único que puede sustentarlo. Y es en Cristo donde nosotros podemos hallar ese refugio. Para que no se saque, no se diciendo, déjeme salirme de aquí que yo no estoy en esto. Usted va a oprimir, si tiene la oportunidad, usted va a explotar, si tiene la oportunidad, a su prójimo. No se engañe. ¿Sí o no? Retomando el tema. ¿A qué se refiere con la dureza del corazón? Cuando lo miramos acá, nuestra perspectiva, nuestra primera mirada, ¿a quién se está refiriendo? ¿La dureza del corazón de quién? Del ofensor, ¿no? Estamos diciendo que en este caso es ese hombre que la obstinación y el pecado, por su pecado está traicionando su pacto matrimonial. Él está quebrantando ese pacto matrimonial. Y ese es el pecado, y eso es lo que lo hace endurecer. Y cuando estamos hablando de la dureza del corazón, ¿es solamente la dureza del ofensor? No. No. No solamente la dureza del corazón es expuesta, Jesús está exponiendo aquí la dureza del corazón. Y la carta fue dada por la dureza del corazón, no solamente del ofensor, sino también la dureza del corazón del ofendido. Lo exponemos. La del ofensor es fácil de entender. Él cometió el pecado en su dureza de corazón, él quiere separarse en su dureza de corazón. Sin embargo, por el otro lado, el cónyuge traicionado o agraviado podría ser capaz de perdonar y restaurar. Cuando eres incapaz de perdonar y poder restaurar nuevamente ese matrimonio, tienes un corazón también entenebrecido. Y les voy a llevar a este punto, porque es importante. Si se dan cuenta, Jesús estaba rompiendo con las dos escuelas. Y Él estaba guiando a estas personas a que entendieran el diseño original. Y no las dos escuelas. Una decía por cualquier motivo y la otra decía por adulterio. Y estaban sacando fuera de la fórmula a la persona que había sido agraviada. Porque si esta persona había sido agraviada, podía decir, no, yo no quiero volver, y no pasaba nada. Sin embargo, el diseño divino, estamos encontrando una idea que es mayor, que es la del perdón. Y es la idea de la cual nosotros tenemos que entender y hacer nuestra. Les digo por qué. Les explico ahora bien de una manera sencilla.
¿Cuántos les gusta ser perdonados? Todos, absolutamente todos queremos ser perdonados, ¿sí o no? Queremos experimentar el perdón cuando nos equivocamos, queremos experimentar el perdón cuando pecamos. Y las Escrituras nos enseñan que si no eres capaz de perdonar a tu prójimo, tampoco tú eres perdonado. Las Escrituras nos enseñan que el amor, ese amor ágape, porque en definitiva cuando entendemos el amor ágape es eso, lleva a cabo ese perdón que es el perdón que Cristo derramó en nuestras vidas. Ni tú ni yo merecíamos ser perdonados por Cristo. Nadie merece el perdón de Cristo. Una y otra vez lo ofendemos, una y otra vez lo negamos, una y otra vez tomamos su nombre en vano. Y aún así, cuando llegamos al pie de la cruz, arrepentidos, experimentamos la gracia y el perdón de Dios. Y ese es el ideal divino en el cual nosotros tenemos que aprender a vivir. Y es una verdad que usted no solamente va a aplicarla en matrimonio, sino a todas las áreas de su vida. Aprender a perdonar. Porque cuando no perdona, está mostrando un corazón ¿cómo? Entenebrecido. Jesús los remite y les dice las causas y les expone ese corazón entenebrecido. De manera, hermano, que Jesús, lejos de ver Deuteronomio como una licencia para poder divorciarse, Jesús está dándolo como una evidencia del pecado del ser humano. Después Jesús dirige la mirada un poco más allá de Moisés. Fíjense, ellos le responden, porque el diálogo está interesantísimo, esto es un texto para disfrutar. Ellos le dicen, ¿es lícito pecar? Y Jesús le pregunta, pecar. Divorciarse. Jesús le dice, ¿qué dice la ley? Ellos le dicen, la ley dice que puedes darle, según Moisés, la carta de divorcio. Entonces Jesús le responde, el problema es que la carta de divorcio es a causa de la dureza del corazón y no es parte del diseño divino. Ahora les voy a enseñar, para no estar ni con la parte religiosa ni con la parte política. Les voy a enseñar cuál es la idea del diseño de Dios. Y aquí es como comienza a exponerlo, el diseño en este caso de Dios. Oigan esto, hermano, porque esta parte ya se pone aún mucho mejor. Dice estas palabras. Entonces Jesús le dijo, pero desde el principio de la creación, versículo número 6. Fíjense que comienza diciendo, pero, como diciendo, sí, esta ley es por causa de tu dureza, pero el diseño original, desde el principio de la creación, Dios lo hizo varón y hembra. Esto cuando lo leí, dije, si estamos hablando del divorcio en estos tiempos, no se supone que existieran todos los problemas que puedan haber hoy, y sí estaban los problemas. Porque muchas veces creemos que en la antigüedad no habían problemas de matrimonio con personas del mismo género, del mismo sexo. Sí, esos problemas existían. Y Jesús comienza hablando acerca del tema. Dice, desde el principio los creó como varón y hembra, exponiendo
¿Cuál es el diseño? Porque estamos hablando ahora del diseño original. El resto de todas las cosas vienen siendo causa de la dureza del corazón. Por lo tanto, el diseño original es precisamente el matrimonio entre hombre y mujer. Esto es lo que Dios tenía concebido. El matrimonio de manera tal que fuera heterosexual. Esta es la manera en que Dios lo hizo. Pero si usted sigue leyendo, Jesús dice algo más. Y los dos serán una sola carne. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Hermano, es como que se está creando una nueva persona y están viendo el matrimonio en una sola persona. Está hablando de una unidad increíble. Es lo que está expresándose aquí. Esa es la unidad que tiene que haber en el matrimonio. Lo interesante es que en todas las bodas hoy te dicen lo mismo. Y los dos serán uno, pero no entienden lo que significa ser una sola carne. Es poder, aun cuando sean personas diferentes, porque van a ser siguiendo siendo personas diferentes, es poder entender que absolutamente todo lo que afecte a uno va a afectar al otro. Todo lo que le sea de bendición a uno, le va a ser de bendición al otro. Y cualquier pecado que usted cometa en contra del matrimonio, se está afectando a sí mismo. ¿Entienden? Hoy vivimos una sociedad muy egoísta, donde lo tuyo es tuyo y lo mío es mío. La palabra nuestra no existe. Es fácil de exponer esto y que ustedes queden expuestos. La mayoría de nosotros tenemos cuentas de banco separadas. Lo tuyo es tuyo, lo mío es mío. Yo personalmente no lo tengo, la verdad, nunca lo he tenido. Ni lo voy a tener. Lo que quiero es exponer, hermano, cómo piensa la sociedad de hoy. Porque ¿sabe por qué él tiene las cuentas separadas? Porque están pensando, ¿saben qué? En el divorcio. Se están casando y están planificando el divorcio. Por si acaso. Bueno, igual. Tenemos que entender el concepto de una sola carne y poder vivir el concepto de una sola carne. Fíjense que la idea que se está dando acá es la de algo que es inseparable. No es una opción. A la vez que te convierte en una sola carne, y miren esto, y déjenme darle esta idea. Cuando son una sola carne, el divorcio es una imputación. Por lo tanto, la persona no va a funcionar de la misma manera nunca. Cuando usted le imputan cualquier miembro de su cuerpo, usted deja de funcionar 100%, ¿sí o no? El 100% deja de funcionar. Hay algo, porque todo órgano juega un papel. En el momento que se imputa, usted deja de funcionar ante los ojos de Dios y el diseño original. Usted deja de funcionar al 100%. Pero quiero irle un poco más allá con las enseñanzas del Señor.
Sé que me estoy pasando, hermano, un poquito y me estoy extendiendo, pero creo que el texto lo amerita por poderlo ir explicando para que comprendan todo lo que estaba sucediendo. Digo, menos para mí es un tema importante. Y sigue estas palabras. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. La palabra que utiliza ahí para unido es la de un yugo. Y hay un contraste de palabras interesante. Lo que Dios enyugó, el hombre no debe romperlo. De manera que cualquier ruptura que exista es a causa de la dureza del corazón. Déjenme avanzar un poco más, porque básicamente estoy dando un estudio, no tanto un sermón. Si ustedes sigan leyendo, Jesús le dice, cualquiera que se divorcie de su mujer y se case con otra, cometerá adulterio contra ella. Y si ella, ¿se acuerdan que le dije que eran los hombres los que daban las cartas de divorcio? ¿Se acuerdan que se lo dije al principio, verdad? Dice ahora Jesús. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Cualquier ruptura del diseño original lleva al adulterio. Y el adulterio es causa, por lo tanto, de un corazón entenebrecido. Fíjense que el problema mayor aquí y el problema mayor del ser humano es el corazón endurecido, petrificado. Ese es el problema de todo el mal del ser humano, es el corazón endurecido. ¿Se dan cuenta que este texto no solamente nos está llevando a pensar en el tema del matrimonio, sino que va más allá y va al problema real del ser humano? Que es el pecado, el endurecimiento del corazón. Y en la casa los discípulos volvieron a preguntar sobre esto. Y les dijo, cualquiera que se divorcie de su mujer y se case con otra, comete adulterio contra ella. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. De manera que ya no solamente es el hombre responsable. Ahora, cuando usted puede ver este diseño original, va a entender que el diseño original viene a ser, se convierte en un tipo, y esto es para que tengamos en cuenta el valor del matrimonio. El matrimonio es un tipo de la relación de Cristo y la iglesia. Si ustedes van a la carta a los Efesios, ya estoy terminando, Efesios capítulo número 5. Versículo 31, 32 y 33. Perdón. Dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre. Este es otro tema que podíamos haber hablado, Este es otro tema que podíamos haber hablado, pero no tengo ese tiempo.
Dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Miren las palabras que dice después Pablo. Grande es este misterio. Pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y que la mujer respete a su marido. Y Efesios capítulo 5, les leí la última porción. Si ustedes leen en el contexto anterior, van a encontrar algo interesante. El principio del rol en el matrimonio con respecto a la mujer y al hombre. Y cuando nosotros nos adherimos a estos principios, tanto el hombre como la mujer, podemos entonces caminar en base al diseño divino. Cuando desechamos los principios del rol al cual pertenecemos. Les digo esto porque hoy en día, la idea ¿cuál es? Somos iguales. Eso es una falacia, eso es una mentira. No somos iguales. Yo creo que moralmente y en dignidad somos iguales. Tenemos la misma dignidad. Y ante los pies de Cristo todos somos iguales y la misma necesidad. Ahora, el hombre tiene un rol y la mujer tiene un rol en el diseño divino. Hoy la idea de que el hombre quiere jugar el rol de la mujer y la mujer del hombre, y todas las locuras estas que usted encuentra hoy, sin atacar, aunque no es problema, ¿no?, hacerlo, sin atacar ningún tipo de movimiento, la idea no es esa. Lo que quiero que entiendan es que la ruptura de los roles son los que causan precisamente el divorcio. Y nosotros como pueblo de Dios tenemos que ver la unión de Cristo y la iglesia como el tipo para nosotros seguir. El marido tiene que amar a su mujer como Cristo amó a la iglesia, dice las Escrituras. Es responsabilidad del hombre eso. Y eso incluye el perdón. Aquí es donde vamos a herirle el orgullo humano, ¿no? El orgullo, aun cuando la mujer se equivoque. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué debemos hacer? No nos conviene hablarlo, ¿no? ¡Perdonar! Y aquí es donde viene la parte de la mujer. Sométase a su esposo. No esclavice. No malinterpreten lo que es someterse. Someterse no significa humillarla, ni humillarse. Someterse significa reconocer el liderazgo del hombre dentro de la familia. Pero esas son cosas que se han roto hoy. Hermano, estos son los desafíos que nos trae este texto. Yo creo que de manera general nos trae el diseño. Pero el problema mayor que Jesús expone es, a ver si ustedes pudieron seguirme, ¿cuál es el problema mayor? La dureza del corazón. Ese es el problema mayor. Y que afecta el matrimonio, su vida de amistad, afecta absolutamente todas las áreas de su vida. Por lo tanto, todas estas cosas son consecuencias del pecado. Y nosotros como creyentes, en Cristo tenemos esa solución. Cristo es la solución para el matrimonio hoy. Cristo es la solución para su relación con sus amistades. Cristo
es la solución para el problema más grande que usted tiene, el endurecimiento de su corazón. Teniendo esto en mente, hermano, vamos a prepararnos para tomar la cena del Señor y después seguir con el tiempo. Les ruego, les iba a decir que me perdonen, pero no. Yo creo que la palabra fue expuesta. Sé que me tomé más tiempo de lo normal, pero no voy a pedir perdón por exponer la palabra de Dios. Vamos a tomar ahora la cena del Señor. Y la cena del Señor nos recuerda precisamente esa unión que tenemos nosotros con Cristo. Creo que hay cosas que son importantes cuando se toma la cena del Señor y vamos a exponerlas de manera breve. En primer lugar, la cena del Señor es un acto donde recordamos precisamente la muerte y resurrección de Cristo. Pero también recordamos que un día Él va a venir por su pueblo. También recordamos de que formamos parte de un solo pueblo. Somos el pueblo de Dios en Cristo. La cena del Señor me recuerda que un día también Él viene por su pueblo. Y esa es la esperanza que nosotros tenemos. Ahora, cuando tomamos la cena del Señor, entendemos que es un acto que pertenece solamente a aquellos que han sido bautizados, y quiero que presten atención a esto, que han sido bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y escuchen estas palabras, por inmersión, o sea, bajo agua. No estoy hablando del bautismo católico, que es por aspensión, sino por inmersión. Creemos que aun cuando usted haya sido bautizado en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, entendemos a la luz de la Escritura que debe estar también en plena comunión con el Señor. Porque cuando leemos la carta a los Corintios, usted va a encontrar una verdad ahí bien fuerte. Vamos a ir a la primera carta a los Corintios, capítulo número 11, les leo. Dice estas palabras. El apóstol Pablo le escribía a los Corintios. La iglesia de los Corintios tenía unos problemas serios. Uno, no se esperaban, menospreciaban a sus hermanos en la fe. Nada. Y se reunían a tomar la cena del Señor como si no fuera nada. Y el versículo 27 dice estas palabras. De manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente, o sea, sin tener en cuenta cuán sagrado es ese momento, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo, y entonces coma del pan y beba de la copa. De manera que es un momento también para autoexaminarse y saber dónde estoy con mi relación con el Señor, si es tiempo de arrepentirme. Aquellos que no han sido bautizados, aquellos que no están no cumplen con los requisitos para tomar la cena del Señor, aun cuando no sean partícipes de los elementos físicos, nos gustaría que se pudieran unir a nosotros en este mismo sentir de recordar que Cristo viene. Porque en definitiva eso es lo que... Le voy a pedir a los hermanos que vayan repartiendo la cena, por favor, los elementos. Porque en definitiva eso es lo que nos recuerda. La cena nos lleva a la cruz. El pan nos recuerda el cuerpo de Jesús que fue partido por cada uno de nosotros. El vino recuerda la sangre que fue derramada como propiciación. La palabra propiciación muchas veces la escuchamos y suena muy bonito, pero la palabra propiciación tiene un sentido teológico, una connotación teológica muy seria, y es aplacar la ira. Cuando se derramaba la sangre sobre el propiciatorio, lo que se estaba era aplacando la ira de Dios por el pecado humano. Entonces hallamos la sangre fue derramada como propiciación para aplacar la ira por causa de nuestro pecado. Y ambos elementos, hermanos, simplemente nos llevan ahí a la cruz, a recordar lo que Jesús hizo por su pueblo. Por otro lado, la cena del Señor nos recuerda que Jesús viene un día por su pueblo. Él nos mandó a hacerlo hasta que Él venga. Hacer esto en memoria de mí hasta que yo vuelva, dice el Señor. Y esto es lo que la iglesia hace.
La iglesia espera que Cristo venga por su pueblo. Hoy le esperamos. Esa es nuestra esperanza hoy. Que venga hoy, ven ya. El sentir de la iglesia cuando tomamos la cena es un recordatorio que formamos parte del mismo cuerpo, que todos somos iguales en dignidad. No importa si usted es el pastor, si usted es el diácono, si usted es un líder. Usted es igual que el hermano que le toca limpiar el baño. A los pies de la cruz de Cristo, lo decimos reiteradamente, absolutamente todos somos iguales. Y los mayores en el reino son aquellos que están listos para servir y no para ser servidos. Nos recuerda que formamos ese cuerpo. Tomar la cena me recuerda que formo parte ahora también de un nuevo pacto. Antes, nosotros como gentiles éramos extranjeros. No estábamos dentro del pacto. Ahora por la gracia de Dios hemos sido incluidos en el pacto. Formamos parte del pueblo de Dios. Hermanos, tomar la cena es realmente un privilegio que tiene la iglesia. Y es un acto de recordatorio donde absolutamente todos nos recuerda que somos dependientes de la gracia redentora de Cristo. El apóstol Pablo, agarra uno. El apóstol instruía acerca de la cena ahí en el capítulo número 11 y decía estas palabras: yo recibí del Señor lo mismo que le he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: este es mi cuerpo que por ustedes es entregado. Haced esto en memoria de mí. En memoria del Señor, hermanos, comamos del pan. ¿Puedes orar? Padre Santo, hoy te damos gracias, Señor, por el sacrificio que hiciste ahí, Señor, en la cruz del Calvario, Señor, dándonos vida eterna, Señor. Te pedimos, Señor, que bendigas este tiempo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Continúa el texto de esta manera. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí. En memoria del Señor bebamos la copa. Padre, gracias te damos nuevamente, Señor. Eres un Dios de misericordia, Señor. Eres un Dios de amor, Señor. Tú viniste a pagar la deuda por nosotros, Señor, al ser crucificado en esa cruz donde derramaste tu sangre por nuestros pecados. Ahora hoy estamos recordando aquel día, Señor, en que hiciste todo esto por nosotros. En el nombre de Jesús oramos mañana. Amén. Y ahora sí que el amor del Padre, la gracia redentora del Hijo y la comunión de su Santo Espíritu esté con su pueblo por siempre. Amén.